En las tierras resecas del norte de México, donde el viento murmura historias entre los arbustos y el sol golpea sin clemencia, se encontraba el modesto pueblo de San Jerónimo. Era un sitio donde las costumbres pesaban tanto como las sierras que lo circundaban, donde cada hogar guardaba los secretos del otro, y donde las mujeres eran juzgadas principalmente por su habilidad de concebir varones que mantuvieran vivo el linaje familiar. María Paola Sandoval transitaba por las callejuelas empolvadas de su terruño, percibiendo en su espalda el peso de las miradas que la perseguían como espectros. A sus 22 primaveras poseía una hermosura innata que provocaba que los hombres voltearan a verla cuando transitaba. Su melena oscura como el firmamento nocturno descendía en suaves rizos sobre sus hombros, y sus ojos ambarinos resplandecían con una combinación de melancolía y firmeza. Su tez morena clara mostraba las huellas del esfuerzo bajo el sol, pues colaboraba con su familia en la pequeña granja, donde criaban chivos y sembraban maíz. Sin embargo, toda esa hermosura parecía carecer de valor cuando el inevitable tema surgía en cada reunión familiar, en cada encuentro con las vecinas del pueblo, en cada misa dominical. María Paola llevaba 2 años unida en matrimonio con Rodrigo Hernández, un hombre laborioso y honorable, que la amaba genuinamente. Pero su unión no había sido bendecida con la llegada de los hijos que tanto anhelaban las familias de ambos. Su suegra, doña Carmen, no desaprovechaba momento para señalar su fracaso como mujer. «Observa a la hija de los Morales», le comentaba mientras preparaba masa para tortillas. «Se casó medio año después que tú y ya espera a su segundo pequeño. Algo anda mal contigo, muchacha». Las palabras se incrustaban en el alma de María Paola como agujas, pero ella resistía calladamente orando cada noche, para que Dios le otorgara el milagro de la maternidad. El pueblo completo parecía tener un juicio sobre su condición. Las vecinas del mercado murmuraban cuando ella pasaba comprando vegetales. «Pobrecita la Paola tan hermosa que es, y no logra darle descendencia a su marido. Seguramente está pagando alguna falta». En la iglesia durante las celebraciones dominicales, sentía las miradas compasivas de las otras mujeres, especialmente de aquellas que arribaban con sus pequeños en brazos o luciendo sus vientres hinchados por la bendición de una nueva vida. Su madre, Elena Sandoval, había empezado a manifestar signos evidentes de inquietud. «Paola, mi pequeña», le susurraba mientras preparaban los alimentos del mediodía. «Han pasado ya 2 años. Quizás deberías consultar a la curandera del pueblo vecino. He escuchado que posee remedios efectivos para estos casos». Mas no importaba cuántas infusiones de hierbas consumiera, cuántas limpias espirituales realizara, ni cuántas novenas dedicara a los santos, su vientre seguía sin dar frutos. Su padre, don Esteban Sandoval, un hombre de expresión reservada pero temple recio, comenzó a exteriorizar su preocupación de forma distinta. Se había tornado más silencioso durante las comidas familiares. Evitaba tocar el tema, pero María Paola percibía cómo su semblante se oscurecía ante las noticias de nuevos nacimientos en la comunidad. La presión familiar crecía con cada día transcurrido, y ella sentía que se asfixiaba bajo el peso de las expectativas insatisfechas. La situación se agravó cuando Rodrigo empezó a regresar tarde al hogar, desprendiendo aroma a pulque y rehuyendo su mirada. Una noche, tras una confrontación especialmente hiriente, él reveló lo que María Paola ya intuía. «Los habitantes del pueblo sugieren que quizás debería buscar allí a alguien capaz de darme descendencia. Mis padres están ejerciendo mucha presión, Paola. Me siento perdido». Aquella noche María Paola derramó lágrimas hasta agotarlas todas. Se percibía como una vasija quebrada inservible, una mujer que había fracasado en su supuesto destino más sagrado. La mañana siguiente Rodrigo abandonó el pueblo sin despedirse, dejando únicamente una misiva, explicando su decisión de anular el matrimonio e iniciar una nueva vida en la ciudad. La noticia de la partida de Rodrigo se propagó por San Jerónimo velozmente. Las miradas compasivas se intensificaron, los comentarios se tornaron más despiadados. Esto es lo que sucede cuando una mujer no puede cumplir con su obligación. Escuchaba María Paola en los comentarios de las vecinas. Pobre Rodrigo, tan buen muchacho, y ella incapaz de darle siquiera un hijo. Pero lo que verdaderamente quebrantó el espíritu de María Paola
fue la reacción de su propia familia. Su padre, abrumado por las deudas del rancho y el peso de las habladurías del pueblo, comenzó a mirarla como un lastre. «Ya no tienes la condición de mujer casada», le espetó una tarde mientras reparaba los maderos de una cerca, «y por lo que parece tampoco vas a brindarnos descendencia. No encuentro solución para tu situación». Los problemas económicos de la familia Sandoval eran graves. La sequía había castigado sus tierras en los últimos años, las cosechas resultaban miserables y las deudas se multiplicaban como plagas. Don Esteban se había visto forzado a solicitar préstamos a diversos prestamistas, incluyendo a mercaderes apaches, que transitaban por la región intercambiando pieles y artesanías por mercancías mexicanas. Entre estos comerciantes destacaba uno reconocido por su carácter inflexible y su presencia imponente. Los habitantes lo conocían como Águila Nocturna, un guerrero apache de mediana edad, que comandaba un pequeño grupo dedicado al comercio entre las comunidades del norte y los asentamientos mexicanos. Era un individuo de considerable estatura y complexión robusta con rasgos pronunciados, y una mirada penetrante que parecía escudriñar el interior de cada persona. Su cabellera negra caía larga adornada con plumas y cuentas que revelaban su posición jerárquica en su tribu. Don Esteban mantenía una deuda significativa con Águila Nocturna, consecuencia de varios tratos comerciales incumplidos debido a las malas temporadas. El apache había mostrado tolerancia, pero su paciencia se agotaba. Una tarde otoñal, cuando el aire transportaba aromas de tierra reseca, Águila Nocturna arribó al rancho Sandoval flanqueado por dos de sus guerreros. «Esteban», pronunció el apache en un español rudimentario pero autoritario. «El plazo expira. ¿Requiero mi pago o deberé tomar algo de valor equivalente?» Sus ojos oscuros examinaron la propiedad evaluando cada res, cada implemento, cada posesión familiar. Don Esteban nervioso manipulaba su sombrero entre sus manos temblorosas. «Águila Nocturna, hermano, sabes que mi palabra tiene valor. Pero este año ha sido devastador para nuestra familia. Las lluvias nos abandonaron, las cabras se enfermaron gravemente y el maíz se marchitó en los campos. Te suplico un poco más de tiempo». El guerrero apache movió la cabeza negativamente con deliberada lentitud. «El tiempo se agotó, Esteban. Mi gente necesita provisiones antes que llegue el invierno. Si no tienes el dinero, deberé llevarme algo de igual valor». Sus ojos se dirigieron entonces hacia María Paola, quien había emergido de la casa al escuchar la discusión. «Tu hija», pronunció Águila Nocturna tras un silencio que pareció interminable. «Es joven y vigorosa. Podría servir a mi pueblo hasta saldar la deuda». María Paola sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Su padre cruzó una mirada angustiada con su madre, quien había perdido todo color en el rostro. «Águila Nocturna», tartamudeó don Esteban. «Es mi única hija, no puedo». «Entonces encuentra otra manera de pagarme», cortó el apache con tono inflexible. «Pero será ahora mismo, o me apropiaré de todo lo que posees, incluyendo este rancho». Esa noche la familia Sandoval sostuvo la conversación más desgarradora de su existencia. Reunidos alrededor de la vieja mesa de madera testigo de tantas comidas familiares. Don Esteban y doña Elena explicaron a María Paola la terrible encrucijada que enfrentaban. «Hija mía», sollozó su madre con el rostro bañado en lágrimas. «No tenemos alternativa. Si no pagamos, nos arrebatará el rancho y toda la familia quedará en la miseria». Su padre, hundido en la desesperación, añadió: «Será temporal hasta conseguir el dinero. Águila Nocturna es honorable, no te lastimará». Pero María Paola comprendía la verdad oculta. Sabía que sus padres habían encontrado la excusa perfecta para librarse de la hija que los había decepcionado, de la mujer estéril que no había cumplido con las expectativas familiares y sociales. En sus corazones, seguramente albergaban la esperanza de que de esta manera ella podría servir para algún propósito útil. Además, agregó su madre intentando sonar convincente: «He oído que los apaches tienen gran respeto por las mujeres que trabajan duro. Quizás allí encuentres un destino más favorable que el que tendrías aquí, donde todos murmuran sobre ti».
La mañana siguiente, cuando apenas los primeros rayos del sol teñían el horizonte, Águila Nocturna volvió al rancho. María Paola había permanecido despierta toda la noche, guardando sus escasas posesiones en un pequeño morral de cuero, varios cambios de ropa, el rosario heredado de su abuela, una diminuta imagen de la Virgen de Guadalupe y una fotografía desgastada de su niñez, donde aparecía junto a sus padres, en épocas más dichosas. El adiós fue devastador en su sencillez. Sus padres la estrecharon brevemente entre sus brazos, susurraron promesas vacías sobre volver a buscarla pronto, pero sus miradas esquivaban los ojos de su hija. Los habitantes del pueblo se habían congregado para observar el acontecimiento. Algunos movidos por una curiosidad malsana, otros sintiendo verdadera compasión por la joven. Águila Nocturna aguardaba sobre su caballo con semblante inexpresivo. Cuando María Paola se aproximó, extendió su mano para ayudarla a montar un segundo caballo que había traído. «Cabalga a mi lado», le indicó en español básico. «No intentes huir. El territorio es peligroso y desconoces las rutas». Mientras se alejaban de San Jerónimo, María Paola se negó a mirar atrás. Sentía como si un fragmento de su alma quedara sepultado en aquella tierra polvorienta, junto con todas sus ilusiones de ser madre, de formar una familia propia, de ser querida y apreciada por su esencia, y no por su utilidad. La brisa secaba sus lágrimas antes de que pudieran deslizarse por sus mejillas, y el resonar de los cascos equinos marcaba el compás de su nueva existencia. Una vida que apenas comenzaba, y que ya parecía estar marcada por el sufrimiento y la incertidumbre. La comitiva cabalgó durante horas bajo el sol inclemente del desierto mexicano, rumbo a las montañas del norte donde habitaba la tribu de Águila Nocturna. María Paola, sumida en un profundo silencio, batallaba contra la tormenta de pensamientos que azotaba su mente sin tregua. Se cuestionaba sobre el destino que le aguardaba entre los apaches, si sus ojos volverían a encontrarse con los de su familia, si tendría la fortaleza para sobrevivir a este nuevo capítulo de su vida, que iniciaba teñido por el sabor amargo de la traición y el desamparo de aquellos que debieron protegerla. Antes de concluir este episodio de nuestra historia, deseamos conocerte más. Comparte con nosotros en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas, desde qué país o ciudad sigues esta travesía emocional. Nos llena de alegría leer sus mensajes y descubrir que nuestras narrativas tocan corazones en diversos lugares del planeta. Tu voz hace que cada historia cobre un significado único y especial. El asentamiento apache se desplegaba entre las piedras rojizas de la montaña cual ciudad nómada, lista para desvanecerse en cualquier momento. Las tiendas confeccionadas con pieles y lonas formaban un semicírculo alrededor de una hoguera central que jamás se extinguía por completo. María Paola contemplaba este universo desconocido, con una mezcla de asombro y pavor, mientras Águila Nocturna descendía de su caballo con la naturalidad propia de un espíritu libre. Las mujeres apaches se aproximaron para examinar a la forastera con una curiosidad apenas contenida. Sus rostros bronceados marcados por el sol y las intemperies revelaban expresiones que oscilaban entre la apatía y el rechazo manifiesto. Una anciana con cabellos grises trenzados y decorados con cuentas multicolores se dirigió a Águila Nocturna en su lengua nativa. Aunque María Paola no comprendía las palabras, el tono severo y los ademanes de la mujer evidenciaban su descontento. «Ella es abuela Piedra», explicó Águila Nocturna a María Paola en español, señalando a la anciana. «Dice que no precisamos otra boca que alimentar, menos aún la de una mexicana frágil, que seguramente no sabe hacer nada provechoso». Sus ojos penetrantes escrutaron a María Paola con una frialdad glacial. «Tendrás que probar que vales lo que tu padre debe». Le asignaron un rincón apartado en el límite del campamento próximo al área donde resguardaban los caballos. Su refugio consistía en un trozo de lona desgastada sostenida precariamente por estacas que apenas la resguardaba de los vientos gélidos de la montaña. No se le permitía tener su propia fogata. Debía conformarse con las obras que las demás mujeres preparaban, y sus obligaciones iniciaban mucho antes de que el sol asomara en el horizonte.
Abuela Piedra se erigió como su mentora más inflexible, instruyéndola en las labores del campamento con una paciencia que rozaba la crueldad. Los apaches no toleramos a los holgazanes, le espetaba mientras le enseñaba el arte de curtir pieles. Sin trabajo no hay alimento. Sin alimento no hay vida. Así de simple. Las manos de María Paola, delicadas por su vida privilegiada en la hacienda familiar, pronto se cubrieron de ampollas y heridas. Las tareas eran extenuantes e interminables. Su jornada comenzaba antes del alba para recolectar leña, acarrear agua. Desde un arroyo distante a más de 1 hora de camino, colaborar en la preparación de alimentos. Procesar las pieles de la cacería. Remendar tiendas y vestimentas. Y ejecutar cualquier labor que las mujeres apache consideraran apropiada para alguien de su condición inferior. Sus manos manaban sangre, su espalda atormentada por el dolor constante, y al anochecer se desplomaba sobre su lona sin fuerzas siquiera para derramar lágrimas. Sin embargo, el verdadero tormento no residía en el esfuerzo físico, sino en la muralla invisible que la separaba del resto del campamento. Águila Nocturna la trataba como una simple posesión, un objeto adquirido para saldar una deuda. Durante las primeras semanas apenas le dirigía palabra, limitándose a órdenes escuetas sobre sus obligaciones. Cuando ella intentaba iniciar conversación o indagar sobre las tradiciones tribales, él la observaba con una mezcla de fastidio y desprecio. «No viniste aquí para socializar», le espetó una tarde cuando María Paola intentó acercarse a unos niños que jugaban cerca del arroyo. «Estás aquí para pagar lo que se debe. Mientras antes lo asimiles, mejor será para todos». Sus palabras la golpearon como látigos, recordándole perpetuamente su condición de mercancía, de objeto, intercambiado por dinero. Las demás mujeres de la tribu mostraban igual desdén. Conversaban entre sí en apache dirigiéndole miradas furtivas que evidenciaban que era el objeto de sus murmuraciones. Cuando María Paola procuraba integrarse en las actividades comunales, como la preparación de alimentos o el mantenimiento de herramientas, las mujeres hábilmente la marginaban, creando círculos impenetrables donde ella quedaba excluida. Luna Brillante. Una apache joven de edad similar a la suya, y esposa de uno de los guerreros más prestigiosos de la banda, se mostró particularmente despiadada. «Las mexicanas son débiles y frágiles», proclamó un día mientras lavaban junto al arroyo, asegurándose de que otras mujeres la escucharan. «Se quejan constantemente, son incapaces de realizar trabajo verdadero y exigen respeto sin merecerlo. Mi esposo afirma que Águila Nocturna cometió un grave error al traerte». Sin embargo, María Paola no era la mujer dócil que todos presumían. A pesar del agotamiento físico y la degradación constante, una chispa de rebeldía ardía en su interior. Durante las noches, cuando el campamento se sumergía en una quietud apenas perturbada por la brisa y la fauna nocturna, ella trazaba estrategias de escape. Analizó meticulosamente las rutinas de los vigilantes, memorizó las rutas hacia el arroyo y los pastizales donde pastaban los caballos, y estudió los movimientos de la banda durante sus expediciones. Consciente de las escasas probabilidades de supervivencia en solitario por el desierto, la desesperación le infundía un coraje desconocido hasta entonces. Su primera tentativa de fuga ocurrió tras 3 semanas de cautiverio. Había conseguido hurtar carne deshidratada y llenar una calabaza con agua, confiando en que su ausencia pasaría inadvertida hasta el amanecer. Abandonó su precario refugio en la madrugada, cuando solo unos pocos centinelas custodiaban el perímetro. Logró distanciarse casi 2 millas antes de que los perros del campamento detectaran su ausencia y comenzaran a aullar. Águila Nocturna la localizó antes del mediodía, rastreando sus huellas con la destreza de quien había perseguido presas mucho más elusivas que una mujer desesperada. Cuando la encontró, María Paola descansaba sobre una roca, sus pies ensangrentados y sus labios resecos por la sed demasiado altiva para implorar clemencia, pero lo suficientemente sensata para cesar su huida. «Sensata», masculló mientras la izaba sobre su caballo como si fuera un simple fardo. El retorno al campamento transcurrió en un silencio sepulcral, pero María Paola percibía la ira contenida del guerrero en cada uno de sus movimientos. La sanción fue veloz y denigrante.
Águila Nocturna la situó en el centro del campamento mientras toda la tribu se congregaba para contemplar su degradación. Esta mujer intentó fugarse, declaró en español para luego repetirlo en apache. Ha olvidado que está aquí para saldar una deuda. Ha olvidado que sin nuestra protección, perecería en el desierto antes del siguiente amanecer. Ataron sus muñecas con sogas ásperas que laceraban su piel al menor movimiento y la forzaron a ejecutar las labores más humillantes del campamento durante 7 días. Recoger los excrementos de los caballos, lavar las vestimentas de todos los habitantes en el arroyo gélido y pernoctar a la intemperie, sin el resguardo de su toldo. Pero lo que más la hirió no fue el castigo corporal, sino la mirada de absoluto desdén en los ojos de Águila Nocturna. Era como si hubiera ratificado todos sus prejuicios sobre la inferioridad de las mujeres mexicanas, sobre su incapacidad para comprender su posición en el mundo. Tras el castigo, María Paola modificó su estrategia. Si la fuga física resultaba imposible, al menos preservaría su dignidad y resistiría la presión incesante para someterla completamente. Empezó a rehusar ciertas tareas que consideraba especialmente degradantes, a responder con desafío ante los insultos de las mujeres y a mantener una actitud de rebeldía silenciosa que exasperaba profundamente a sus captores. Esta resistencia pasiva provocó consecuencias inesperadas. Águila Nocturna, irritado por su persistente resistencia a aceptar su destino, comenzó a observarla con mayor intensidad, aunque no de la manera que ella había imaginado. Sus ojos la perseguían mientras realizaba sus tareas, analizando cada acto de rebeldía, como si fuera un enigma que debiera descifrar. ¿Por qué insistes en resistir?, la interrogó una tarde cuando ella se negó a asistir a Luna Brillante, en una tarea especialmente degradante. Tu familia te vendió. Tu marido te dio la espalda. Tu gente te considera una mujer fracasada. ¿Qué razones te quedan para seguir luchando? Sus palabras la hirieron como dagas, pero María Paola alzó el rostro con dignidad. Me tengo a mí misma, contestó con determinación, y eso me basta. Sin embargo, la situación en el campamento se tornó más compleja de formas que María Paola no había previsto. Los conflictos entre las distintas bandas apaches se agudizaron al recibir informes sobre la colaboración entre tropas mexicanas y estadounidenses para pacificar la zona. Águila Nocturna recibía mensajeros constantemente, y los debates entre los guerreros de la tribu se volvían cada vez más intensos y regulares. Una noche el campamento fue alertado por el estruendo de caballos aproximándose velozmente. Un grupo de apaches de otra banda arribó con noticias inquietantes. Una columna de militares mexicanos avanzaba hacia su territorio acompañados por guías locales que conocían la ubicación de varios asentamientos. Águila Nocturna tomó decisiones inmediatas y severas. Debían trasladar el campamento sin demora, abandonando todo lo no indispensable. Las mujeres y niños serían enviados a un refugio oculto en las montañas más remotas, mientras los guerreros preparaban emboscadas para los soldados que se acercaban. En medio del desorden del traslado y los preparativos para la huida, María Paola vislumbró una posibilidad. Con todos enfocados en su propia supervivencia, quizás podría desaparecer en la confusión y finalmente liberarse. Pero cuando intentó escabullirse del grupo, Luna Brillante la detectó y lanzó una señal de alerta. Águila Nocturna se materializó junto a ella en un instante, aferrando su brazo con tal intensidad que le dejaría marcas por días. Si tratas de huir ahora, le susurró con fiereza al oído. No solo encontrarás tu muerte, sino que pondrás en riesgo mortal a toda la tribu. Los militares te atraparán y te torturarán hasta extraerte la ubicación de nuestro refugio. Fue ese preciso instante cuando María Paola comprendió la verdadera gravedad de su dilema. No era simplemente una cautiva. Se había convertido en una amenaza potencialmente letal para toda la comunidad apache. Su mera existencia entre ellos incrementaba el peligro y su conocimiento sobre la localización del campamento la transformaba en un riesgo de seguridad que no podían tolerar. Durante el escape hacia las montañas, una travesía extenuante de 3 días con apenas momentos de reposo,
María Paola experimentó un agotamiento que trascendía lo meramente físico. Cada paso la distanciaba más de cualquier vestigio de su vida anterior. Cada noche sobre el terreno áspero de la montaña, cada mirada hostil de las mujeres apache que evidentemente la responsabilizaban por complicar su huida, la hundía más profundamente en un abismo de desesperanza. El refugio temporal se estableció en un conjunto de cavernas naturales que, si bien protegían de las inclemencias del clima, se sentían como una prisión tallada en la roca. El espacio era reducido, los recursos limitados, y la hostilidad entre los miembros del grupo alcanzó niveles críticos. Fue durante la segunda semana en las cuevas cuando María Paola alcanzó su límite absoluto. Las porciones de alimentos se habían reducido a cantidades mínimas de supervivencia, y como la integrante de menor rango en el grupo, ella recibía raciones aún más escasas. Su organismo, ya debilitado por meses de trabajo extenuante y tensión incesante, comenzó a claudicar. Una noche, tendida sobre la superficie helada de la cueva, escuchando los llantos hambrientos de los pequeños y las conversaciones susurradas de los adultos sobre la duración posible de su escondite, María Paola sintió que algo esencial se quebraba en su interior. No era únicamente su cuerpo el que se doblegaba ante el peso de las circunstancias. Era su espíritu entero, su fuerza interior. Su convicción fundamental de que la existencia guardaba algún propósito o razón de ser. Se incorporó sin hacer ruido y se dirigió hacia la entrada de la caverna, donde el resplandor lunar proyectaba siluetas espectrales entre las formaciones rocosas. Contempló el precipicio que se desplegaba frente a la cueva, un abismo que ofrecía una conclusión veloz a todo el sufrimiento y la degradación que había sobrellevado. Por vez primera desde su llegada al asentamiento apache, María Paola contempló con seriedad la idea de abandonarse por completo, de permitir que el desfiladero se llevara consigo sus pesares y su deshonra eternamente. Había sido despojada de cada elemento que antes constituía su identidad: sus seres queridos, su compañero de vida, su residencia, sus anhelos de maternidad, su honor como mujer, incluso su derecho elemental a la autodeterminación. Permaneció inmóvil durante interminables horas, oscilando al borde de una resolución que comprendía sería definitiva. Mientras las gotas saladas descendían silentemente por su rostro y su corazón fluctuaba entre el anhelo de sosiego y cierto impulso primitivo de supervivencia que persistía obstinadamente. En esa noche, la más sombría de su existencia, María Paola alcanzó el punto más profundo del desconsuelo humano, donde cada inhalación parecía una traición a su deseo de simplemente desvanecer. El amanecer que lo transformó todo surgió sin previo aviso, como suelen manifestarse los instantes cruciales de la vida. María Paola despertó con dolencias por otra noche de descanso intranquilo sobre la superficie pétrea de la caverna. Sin embargo, algo era distinto en el ambiente. Una corriente fresca transportaba el aroma a lluvia desde los picos lejanos, y por primera ocasión en semanas, los rayos solares penetraban entre las nubes para calentar el umbral de la cueva. Mientras se erguía pausadamente, advirtió el inusual silencio del campamento. La mayoría de los guerreros había partido antes del alba en una misión de exploración, dejando únicamente a mujeres, niños y algunos ancianos en el refugio. Fue entonces cuando percibió un débil lamento procedente de la caverna adyacente. Siguiendo el sonido, María Paola encontró a un pequeño llamado Halcón, un niño apache de apenas 6 años, acurrucado en un rincón, ardiendo en fiebre y temblando intensamente. Su madre, Estrella del Alba, había partido en busca de plantas medicinales en las montañas vecinas, dejando al pequeño bajo el cuidado de su abuela, quien yacía profundamente dormida debido a su avanzada edad. Sin titubear, María Paola se aproximó al pequeño. Su experiencia ayudando a su madre con los enfermos en San Jerónimo le permitió reconocer los indicios de una fiebre peligrosa. Utilizando el agua fresca que había recolectado la noche previa, comenzó a refrescar la frente del niño con paños húmedos, susurrándole palabras tranquilizadoras en español, mientras el pequeño deliraba en apache.
Durante largas horas, María Paola atendió al niño con una dedicación que asombró incluso a las mujeres apache, que paulatinamente se acercaron para observar. Cuando Halcón empezó a convulsionar, ella lo contuvo con firmeza pero gentilmente, impidiendo que se lastimara contra las piedras. Sus manos endurecidas por meses de arduo trabajo, se movían con una dulzura natural que revelaba un profundo instinto maternal nunca antes expresado. Fue así como Águila Nocturna la descubrió, al regresar de su expedición cuando el sol se ocultaba. Se quedó inmóvil en la entrada de la cueva contemplando a María Paola, mientras ella acunaba al niño enfermo contra su pecho, entonando una dulce nana mexicana con voz áspera, pero cautivadora. El pequeño Halcón había superado la fiebre, y su respiración se había normalizado evidentemente fuera de riesgo. Por primera vez desde su llegada, Águila Nocturna contempló a María Paola, no como una carga o un objeto, sino como una mujer íntegra. La delicadeza con que sus brazos rodeaban al pequeño, la ternura y dedicación reflejadas en su semblante, la valentía con que había arriesgado su frágil posición en la tribu para auxiliar a quien nada le debía. Todo esto develó facetas de su personalidad que él había decidido no ver. «Has salvado la vida de mi sobrino», murmuró cuando María Paola finalmente advirtió su presencia. Su tono carecía de la usual aspereza, reemplazado por lo que parecía ser admiración. «Era mi deber», contestó María Paola con sencillez, sin apartar la mirada del pequeño que dormía plácidamente en su regazo. Cualquier madre hubiera actuado igual. «Pero tú no eres su madre», observó Águila Nocturna. Y al pronunciar estas palabras, ambos percibieron el peso de lo no expresado flotando entre ellos, los señalamientos de infertilidad, el rechazo familiar, todo el sufrimiento que había marcado su vínculo hasta entonces. Aquella noche, algo esencial se transformó en la relación entre ambos. Águila Nocturna empezó a mirar a María Paola desde otra perspectiva, descubriendo detalles antes ignorados, cómo madrugaba para reavivar los fuegos extintos durante la noche, la manera en que compartía discretamente su escasa comida con los niños más pequeños, la infinita paciencia con que enseñaba español a quienes mostraban curiosidad por aprender. Estrella Matutina, la madre de Halcón, se transformó en la primera verdadera aliada de María Paola en la tribu. Al volver de su búsqueda sin éxito de plantas medicinales y encontrar a su hijo recuperado gracias a los cuidados de la mexicana, la gratitud cambió por completo su manera de verla. «Mi hijo me contó que le cantabas melodías de nuestra tierra», compartió Estrella Matutina con María Paola días después, mientras ambas trabajaban curtiendo pieles. «No imaginaba que conocieras nuestro idioma». «En realidad no lo conozco», confesó María Paola. «Simplemente entonaba lo que mi corazón sentía. Creo que el amor se expresa más allá de las palabras». Esta conversación llegó a oídos de otras mujeres de la tribu, quienes empezaron a cuestionar sus prejuicios hacia la extranjera. Abuela Piedra, la anciana más venerada, se aproximó a María Paola ese mismo atardecer con expresión meditabunda. «Mi bisnieto dice que tus manos poseen medicina», expresó la anciana examinando el rostro de María Paola, con ojos que atesoraban décadas de sabiduría. «Dice que al tocarlo su dolor desapareció. ¿Cómo puede ser?». María Paola carecía de explicación para aquello. Solo sabía que al ver al niño sufriendo algo instintivo, había guiado sus acciones. «En mi tierra mi abuela solía decir que algunas personas nacen con el don de sanar», respondió con sinceridad. «Jamás imaginé que yo podría tenerlo». «Quizás», reflexionó abuela Piedra, «los espíritus te guiaron hasta aquí por motivos que aún no comprendemos». Con el paso de los días, María Paola percibió cambios sutiles en el trato de Águila Nocturna hacia ella. Sus órdenes perdieron la rudeza anterior. Al asignarle tareas, las explicaba minuciosamente, incluso mostrándole formas más efectivas de realizarlas. Durante las comidas comunales, vigilaba que recibiera una porción adecuada de alimentos, algo que nunca antes había hecho. Una tarde, mientras María Paola reparaba una red de pesca junto al arroyo Águila Nocturna, se aproximó silenciosamente y se acomodó en una piedra cercana. Durante varios minutos permanecieron en silencio, compartiendo la tranquilidad del momento, mientras el sol descendía tras las montañas.
¿Por qué me detestas tanto?, preguntó María Paola sin apartar la vista de su labor. La pregunta lo desconcertó. Águila Nocturna había anticipado rencor, ruegos, incluso intentos de manipulación, pero no esta sinceridad tan directa y vulnerable. «No te detesto», contestó tras una prolongada pausa. «Detesto lo que simbolizas, y lo que yo simbolizo, la vulnerabilidad de mi gente», reconoció con pesar. «Mi pueblo está desapareciendo, María Paola. Los militares mexicanos nos acosan desde el sur, los estadounidenses desde el norte. Cada temporada disminuimos en número, cada año perdemos más territorio. No podemos darnos el lujo de proteger a quienes son incapaces de defenderse». «Entonces, ¿por qué me perdonaste la vida?», cuestionó ella, alzando finalmente la mirada para encontrarse con sus ojos profundos. «¿Por qué?», comenzó deteniéndose mientras luchaba con sentimientos nunca antes expresados. «Porque desde el primer instante que te vi, algo dentro de mí se opuso a la idea de dañarte. Y eso me aterrorizó más que cualquier ejército». Aquella revelación transformó el ambiente entre ellos de manera palpable. Por primera vez María Paola descubrió al hombre detrás del guerrero, alguien agobiado por responsabilidades más pesadas que las montañas, alguien obligado a endurecer su espíritu para sobrevivir, pero que no había perdido del todo su capacidad de sentir. «En mi pueblo», compartió María Paola esa noche, mientras cenaban juntos. «Dicen que los más fuertes son aquellos que pueden ser compasivos sin ser débiles. Mi abuelo me enseñó que la verdadera fortaleza reside en proteger a los indefensos, no en abandonarlos. Tu abuelo jamás tuvo que decidir entre salvar a un desconocido o preservar a su propia familia», respondió Águila Nocturna, aunque sin la severidad anterior. «Tal vez no», admitió María Paola con suavidad, «pero estoy segura de que habría encontrado la manera de hacer ambas cosas». Con el paso de las semanas, estos momentos de diálogo se volvieron más íntimos y frecuentes. Águila Nocturna empezó a revelarle historias de su niñez, de aquellos tiempos, cuando su tribu florecía en número y prosperidad, antes de verse forzados a refugiarse en cuevas como animales perseguidos. Le confió el doloroso recuerdo de su hermana pequeña, arrebatada por la violencia de los soldados mexicanos a sus tiernos años, una pérdida que sembró en su corazón un profundo resentimiento hacia todo lo mexicano. «Pero tú eres diferente», reconoció una noche mientras contemplaban el firmamento desde la entrada de la cueva. «Posees una fortaleza que no imaginé, una autenticidad única». Estas palabras provocaron una conmoción en el interior de María Paola. Durante meses había sido reducida a un objeto, una deficiencia, un estorbo. Que alguien reconociera su valía, su fortaleza como ser humano, despertó sentimientos largamente sepultados. «En mi comunidad me consideraban defectuosa», reveló sorprendida por su propia sinceridad. «Dicen que una mujer estéril carece de valor». «Tu gente está ciega», declaró Águila Nocturna con inesperada vehemencia. «He observado tu dedicación con nuestros pequeños, tu cuidado hacia nuestros enfermos. He visto tu esencia, María Paola. No está rota. Es más vasta que la de muchos que he conocido». Estas palabras derrumbaron sus barreras internas, liberando años de emociones contenidas. Las lágrimas brotaron incontrolables, desahogando todo el dolor y rechazo acumulados. Águila Nocturna, en silencio, la estrechó contra su pecho, acariciando suavemente su cabello con sus manos firmes. En ese instante de vulnerabilidad compartida, ambos percibieron la transformación definitiva de su vínculo. Lo que comenzó como una simple transacción, lo que prosiguió como una relación entre captor y cautiva, evolucionó hacia algo más profundo y arriesgado: amor verdadero. Las semanas posteriores trajeron una creciente cercanía entre ellos. Águila Nocturna empezó a inventar pretextos para pasar más tiempo junto a María Paola. Le enseñaba las costumbres ancestrales apache, la instruía en el arte del rastreo de animales en el bosque, y compartía relatos sagrados de su pueblo, que rara vez revelaba a los forasteros. Ella, correspondiendo a sus gestos, le enseñó melodías tradicionales mexicanas, le habló sobre las costumbres de su tierra, y le confió anhelos que jamás había compartido con nadie. La tribu no tardó en percibir estas transformaciones.
Algunas mujeres, particularmente Estrella Matutina y Abuela Piedra, observaban esta evolución con silenciosa aprobación. Otras, con Luna Brillante a la cabeza, contemplaban este acercamiento con recelo y amargura. Águila Nocturna ha perdido la cordura, susurró Luna Brillante a sus confidentes una tarde. Esa mexicana lo tiene embrujado. ¿Qué será de nosotros cuando anteponga sus deseos a las necesidades de la tribu? Sin embargo, Abuela Piedra, quien había contemplado todo con la sabiduría de sus años, ofrecía una visión distinta. Los espíritus actúan de formas enigmáticas. Compartía con quienes quisieran escuchar. Quizás esta mujer no llegó para debilitarnos, sino para recordarnos aquello que verdaderamente merece ser preservado. El punto de inflexión surgió durante una noche particularmente gélida, al final del otoño. María Paola venía experimentando sensaciones extrañas durante varios días, malestares matutinos, hipersensibilidad a ciertos aromas. Un cansancio inexplicable. Inicialmente atribuyó estos síntomas al estrés y la alimentación irregular. Pero al percatarse de que había perdido el control de sus ciclos menstruales, una posibilidad que había descartado hace años, comenzó a tomar forma en su mente. La verdad la impactó como un relámpago durante una madrugada especialmente silenciosa. Despertó con una certeza que emanaba desde lo más profundo de su ser. Estaba embarazada. Tras años de ser considerada estéril, después de que su esposo la abandonara por su supuesta incapacidad para concebir, su cuerpo había decidido engendrar vida en el lugar más inesperado con el hombre más improbable. El impacto de la revelación fue tan abrumador que necesitó escapar de la cueva para respirar aire fresco. Se acomodó sobre una roca contemplando el extenso valle bajo sus pies, mientras su mano descansaba instintivamente sobre su vientre, todavía sin señales visibles, intentando asimilar las implicaciones de este milagro, que había llegado en el momento más inesperado. Águila Nocturna la descubrió allí durante su ronda habitual con los guardias nocturnos. Percibió al instante que algo había cambiado en ella, un brillo especial en su piel, una nueva serenidad en su postura, algo indescriptible, pero innegable. ¿Qué sucede?, preguntó tomando asiento junto a ella con la familiaridad que habían desarrollado en el último tiempo. María Paola lo miró y sus ojos reflejaban una mezcla de júbilo, temor, ilusión y asombro que lo dejó sin palabras. Cuando ella tomó su mano y la posó sobre su vientre, cuando pronunció las palabras que transformarían su relación para siempre, Águila Nocturna sintió que el universo entero se reordenaba. «Estoy esperando un hijo», susurró María Paola, su voz temblando ante la magnitud del anuncio. «Tu hijo, nuestro hijo». En ese instante, bajo el manto estrellado de las montañas Apache, mientras la brisa transportaba el aroma de la tierra y la promesa de nuevos inicios, ambos comprendieron que sus destinos habían cambiado definitivamente. El amor que había florecido entre sus diferentes culturas ahora se manifestaba de la forma más fundamental, una nueva vida simbolizando la unión de dos mundos distintos. La noticia del embarazo de María Paola se difundió por el campamento Apache, como el agua en un estanque, generando reacciones que oscilaban entre la celebración y el rechazo absoluto. Abuela Piedra fue la primera en dar su bendición pública a la unión, declarando que los espíritus se habían manifestado a través del vientre de la mujer mexicana. Sin embargo, Luna Brillante y sus seguidoras interpretaron el embarazo como una traición a la pureza de la sangre apache, y comenzaron a tejer una resistencia silenciosa contra lo que consideraban una contaminación de su linaje. «Una mestiza jamás podrá guiar a nuestra gente», susurró Luna Brillante durante una asamblea de mujeres donde María Paola estaba ausente. ¿Qué pensarán las demás bandas al enterarse que nuestro líder se mezcló con una mexicana? Nos verán como vulnerables, como traidores a nuestra propia sangre. Sin embargo, Águila Nocturna había tomado una resolución que iba más allá de las opiniones de su pueblo. La mañana siguiente, a recibir la noticia del embarazo, Águila Nocturna reunió a todos los miembros de la banda para un encuentro formal en el círculo sagrado que habían establecido en el corazón del asentamiento provisional. Con María Paola junto a él, su presencia emanaba una autoridad inquebrantable. «Esta mujer lleva en su vientre a mi descendiente»,
proclamó con voz potente que retumbó entre las piedras. Quien le falte el respeto a ella, me lo falta a mí. Quien dude de su lugar en esta tribu, duda de mi liderazgo, y quien ponga en riesgo a mi familia enfrentará las consecuencias. Sus palabras fueron interpretadas al apache por Abuela Piedra, quien agregó su propia reflexión. Los espíritus han hablado. La semilla de nuestro líder ha encontrado suelo fértil en esta mujer. Negarlo sería desafiar a los dioses. Luna Brillante se atrevió a elevar su voz. ¿Y qué sucede con nuestras costumbres? Con la pureza de nuestra raza, ¿permitiremos que una extranjera transforme nuestra esencia? La reacción de Águila Nocturna fue instantánea y definitiva. Se aproximó a Luna Brillante hasta quedar a un palmo de su rostro, sus ojos negros destellando con una intensidad amenazadora. Nuestras costumbres nos han condenado a ocultarnos en cuevas como bestias heridas. Nuestra pureza de sangre nos ha dejado reducidos a apenas 30 almas. Quizás es momento de que nuestras tradiciones evolucionen, o pereceremos aferrados a ellas. El silencio que descendió sobre el círculo fue tan espeso que podría haberse cortado con un cuchillo. Hasta los pequeños interrumpieron sus juegos para contemplar el enfrentamiento. Era un momento crucial no únicamente para María Paola y Águila Nocturna, sino para toda la tribu. Lo que estaba en juego superaba la simple aceptación de una forastera. Era la supervivencia misma de sus tradiciones ancestrales. Estrella Matutina rompió la quietud. Se incorporó con deliberada calma y se acercó a María Paola, envolviendo sus manos entre las suyas. «Esta mujer salvó a mi hijo cuando yo me vi impotente», proclamó con voz firme. «Si tal acto no la convierte en una de nosotros, entonces desconozco el verdadero significado de ser apache». Gradualmente otros miembros de la tribu comenzaron a manifestar su respaldo. Los sabios ancianos evocaron antiguas profecías sobre una mujer del sur que traería renovación a la tribu. Los jóvenes guerreros relataron el coraje que habían presenciado en María Paola durante las adversidades. Incluso algunos partidarios de Luna Brillante empezaron a dudar de su postura inicial. Sin embargo, la verdadera prueba surgiría más allá del campamento. Transcurridas 3 semanas desde el conflicto interno, llegaron mensajeros con noticias que estremecieron a todos. Don Esteban Sandoval, escoltado por tropas mexicanas y habitantes del pueblo de San Jerónimo, ascendía por las montañas en búsqueda de su hija raptada. La paradoja de la situación resultaba evidente. El mismo hombre que había utilizado a María Paola como moneda de cambio, ahora se presentaba como su salvador. Probablemente impulsado más por la presión social y el remordimiento que por auténtico amor paternal. Águila Nocturna comprendía la mentalidad de hombres como don Esteban. Entendía que la humillación de perder una hija tan públicamente los había llevado a construir una historia donde ella era la víctima, no la mercancía. «No conseguirán llevársela», sentenció Águila Nocturna esa noche mientras los preparativos para el inevitable encuentro se desarrollaban a su alrededor. «Suceda lo que suceda, María Paola permanecerá aquí, por decisión propia». Pero María Paola comprendía la complejidad que escapaba a su entendimiento. Su padre no solo venía con intenciones de rescate, sino para restaurar el honor familiar que se había desvanecido cuando los rumores de su venta se esparcieron por las calles de San Jerónimo. El dilema era claro: regresar significaría ser vista como una víctima salvada. Quedarse la convertiría eternamente en la mexicana que había preferido a los bárbaros sobre su propia sangre. El encuentro se desarrolló en un claro al pie de la montaña, donde los árboles se apartaban para dar paso a una tensión más densa que el mismo aire. Don Esteban Sandoval apareció montado escoltado por 3 elementos del ejército mexicano y 2 vaqueros armados. Su semblante marcado por los años y la deshonra permaneció impasible cuando desmontó y observó a su hija, quien permanecía erguida junto a un apache de mirada firme y desafiante. María Paola vestía un traje sencillo elaborado por las mujeres de la tribu. Su cabello trenzado al estilo apache, su mano reposando protectoramente sobre su vientre ligeramente abultado. Era innegable para todos los presentes que ya no pertenecía al mundo del que provenía. «Paola, hija»,
pronunció don Esteban con voz temblorosa casi implorante. He venido a buscarte. Estos salvajes te retienen contra tu voluntad. Ya basta. Tu madre no deja de llorar. San Jerónimo te añora. Es momento de volver a casa. María Paola lo contempló con serenidad sin mostrar el temor o la sumisión que él esperaba encontrar. A casa, replicó con amargura contenida. Te refieres al lugar donde me vendiste cual ganado para saldar una deuda, donde cuestionaron mi valía como mujer por no concebir, donde mi esposo me desechó sin explicación cual objeto inservible. Sus palabras atravesaron a su padre como dagas afiladas, pero ella continuó. Aquí hallé lo que jamás tuve contigo, dignidad. Aquí soy madre, esposa, mujer. Y lo soy sin necesidad de disculparme por quién soy o no soy. Los soldados intercambiaron miradas inquietas. Los vaqueros incómodos bajaron la mirada hacia el suelo polvoriento. Don Esteban, visiblemente afectado, pareció envejecer una década en un instante. Sin embargo, aún guardaba un último argumento. El hijo que llevas en tu vientre también lleva mi sangre. No puedes negarme el derecho de conocer a mi nieto. Águila Nocturna avanzó un paso con la mandíbula tensa como la cuerda de un arco preparado para disparar. Tu sangre no le otorgó vida, pronunció con voz suave pero inquebrantable como el granito. Tu sangre lo condenó desde antes de su primer aliento. Mi hijo crecerá entre los nuestros con principios que trascienden tu apellido. Esto no termina aquí, bramó don Esteban perdiendo la compostura. No podrás ocultarla eternamente. Las autoridades, la iglesia, todos considerarán esto un rapto. Que vengan si así lo desean, replicó Águila Nocturna inmutable. Pero escucha mi advertencia: si osas acercarte nuevamente a esta montaña, no volverás con vida. Los soldados, que habían acudido más como testigos que como guerreros, comenzaron a susurrar entre sí. El más experimentado se aproximó a don Esteban y le habló discretamente. Don Esteban, no estamos autorizados para iniciar un conflicto por asuntos familiares. La señora evidentemente ha elegido quedarse. Ante la ley, carecemos de fundamentos. El padre de María Paola comprendió en ese momento su impotencia. Su hija, aquella a quien había menospreciado, abandonado y olvidado, había descubierto una fortaleza que él jamás supo reconocer. Con el rostro descompuesto montó su caballo en silencio. Giró por última vez para contemplarla, y encontró a una mujer íntegra, inquebrantable, emancipada. Una mujer que ya no le pertenecía. Los meses transcurrieron trayendo consigo las primeras nevadas a las montañas. El embarazo de María Paola progresó con vigor sorprendente, y aunque el invierno era despiadado, las mujeres de la tribu se turnaban para atenderla. Lo que antes fue desdén se transformó en admiración. Las miradas de desconfianza se convirtieron en gestos de hermandad. Águila Nocturna permaneció constantemente a su lado. En los momentos que no dirigía a su pueblo, compartía con ella paseos tranquilos por los límites del bosque, susurrando palabras dulces al vientre, que se expandía con cada amanecer. Nuestros pequeños serán el enlace, murmuraba con ternura, entre dos pueblos que han vivido en conflicto durante generaciones, pero que tal vez a través de ellos encuentren el camino hacia la comprensión mutua. El día del alumbramiento, la montaña entera pareció detener su respiración. Las mujeres se congregaron en la cueva más acogedora, transformada en un sagrado espacio de nacimiento con abuela piedra, oficiando la ceremonia como guardiana de antiguas tradiciones. En el exterior, los guerreros montaban guardia junto al fuego, entonando cánticos ancestrales, para invocar la protección de los espíritus. Tras largas horas de labor y esfuerzo, ocurrió el prodigio. 3 niñas llegaron al mundo, una seguida de otra, herederas de la noche en su cabello y de la profundidad en su mirada. La tribu entera estalló en júbilo. En su memoria reciente jamás habían presenciado un nacimiento triple. Para ellos representaba más que un alumbramiento, era un mensaje divino de renovación, de perpetuidad, de fe en el mañana. María Paola, agotada pero resplandeciente, acunó a sus hijas y experimentó una sensación desconocida hasta entonces: completitud absoluta. No como hija, no como esposa,
no como cautiva, sino como mujer, como madre, como origen de un nuevo comienzo. Los sabios de la tribu determinaron que las pequeñas portarían nombres que entrelazaran ambas culturas. La primogénita fue nombrada Luz del Alba por traer claridad después de las tinieblas. La segunda, Flor de Montaña, por nacer vigorosa en terreno agreste. Y la menor, Ayla Voz Apache, que significa alegría inesperada. Desde ese momento la historia de María Paola trascendió los murmullos escandalizados entre poblados remotos. Se transformó en leyenda, una mujer marcada por la esterilidad, repudiada por su propia sangre, entregada como pago de una deuda, y que culminó alumbrando no solo 3 hijas, sino una nueva estirpe, una que fusionaba el vigor apache con la dulzura mexicana. Una historia tejida de valentía, superación y renacimiento. Si esta narrativa te conmueve, compártela. Muchas mujeres aguardan ser escuchadas,